¿Acaso no siempre el mundo siempre se ha estado dividiendo entre la pugna de quienes se pronuncian en favor del individuo y sus libertades y quienes buscan sacrificar a ese individuo en nombre de un colectivo? Gloria, si quieres, tu turno. Buenas tardes, es un gusto para mí el poder estar con ustedes y agradezco a todas las personas que hacen posible el Free Market Roadshow aquí en Sevilla y en los demás países. Cuando yo vi el título de este panel, la verdad es que la cabeza no me ha parado de dar vueltas y he escrito muchas veces, incluso he recurrido a otras presentaciones que tengo para pensar cómo arrancar. Y quizá no lo tengo claro y me voy a referir mucho a Sócrates en este respecto, porque yo creo que cuando uno no encuentra una respuesta definitiva, lo válido es aprovechar un público para preguntarnos y tratar de, por lo menos si no llegamos a una respuesta, salir aquí con mejores preguntas de con las que entramos. Y es que el título de este panel es Tiempos complicados en un mundo dividido. Y entonces lo que naturalmente me puse a pensar es, ¿qué es lo que nos tiene divididos? ¿Y acaso el mundo no siempre ha estado dividido? ¿Acaso no siempre el mundo siempre se ha estado dividiendo entre la pugna de quienes se pronuncian en favor del individuo y sus libertades y quienes buscan sacrificar a ese individuo en nombre de un colectivo? Yo creo que sí, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad vemos que en diferentes expresiones, desde las monarquías hasta las dictaduras, hasta los intentos democráticos y las mal llamadas repúblicas en sociedades totalitarias y abusivas, esa pugna entre la lucha por la libertad individual y el colectivismo siempre ha estado presente y no nos es ajena. Pero si el mundo siempre ha estado dividido entre los que defendemos al individuo, los que buscan el colectivismo y los confusos que están en medio tratando de decir, no, es que yo soy de centro, yo ni de aquí ni de allá, ni mucha propiedad privada, ni mucha expropiación, ¿qué es lo que hace tan único el tiempo en que vivimos y sobre todo por qué es tan complicado? Y entonces dije, pues hablemos un poco de coyuntura. ¿Qué es lo que nos tiene divididos? ¿Será que nos tiene divididos estar a favor de Trump o en contra de Trump? ¿Será que lo que nos tiene divididos es estar a favor del socialismo del siglo XXI, como lo está Podemos, y que defienden a capa y espada el socialismo del siglo XXI que está gobernando en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, que ya gobernó en Argentina, que ya gobernó en Brasil, que en países donde no ha gobernado tiene armas para poder desestabilizar la sociedad civil, como es el caso de México con Manuel López Obrador? Ahora, si nos divide el odio y el amor por Trump, o el apoyo o el no apoyo al socialismo del siglo XXI, ¿por qué no vemos entonces una unión cuando un Donald Trump se pronuncia a favor de los proteccionismos económicos y en contra del libre mercado? ¿Cómo es posible que esa misma gente que vemos dividida luego no apoye a este presidente cuando ofrece proteccionismos económicos que ellos mismos quieren implementar en sus países? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene divididos? ¿Nos tiene divididos creer en el cambio climático y creer que es una falacia? ¿Y nos hace eso entonces una división entre negar la evidente contaminación que el ser humano está teniendo en los océanos? Dividirnos entre creer que el cambio climático es verdadero o no nos hace entonces personas incapaces de contaminar menos el planeta. ¿O vamos a aplaudir, por ejemplo, la creación de automóviles como Tesla y vamos a aplaudir carreteras hechas de plástico en Holanda? ¿Acaso lo que nos tiene divididos es legalizar las drogas y acabar con los cárteles asesinos? ¿O mantenerlas en la ilegalidad y pretender que si metemos el problema debajo de la alfombra va a desaparecer?
¿Acaso nos mantiene divididos creer que la Unión Europea se va a convertir en este monstruo macrocefálico, totalitario, que cada vez más va a ahorcar la economía? ¿O eso entonces nos hace personas xenofóbicas, que detestan otras culturas y que lo que quieren es que en Europa se desate una tercera guerra mundial a falta de Unión Europea? ¿Acaso estamos divididos entre quienes están a favor de la inmigración y quienes están en contra de la inmigración? ¿Y por qué entonces vemos que hay personas que aplauden que vengan árabes al continente europeo a destruir valores individuales, pero nos ofendemos cuando una guatemalteca nos habla de política nacional? ¿Acaso nos tiene divididos el creer que la riqueza se distribuye y la riqueza se crea? Y entonces, ¿por qué la mayoría de la gente aplaude ante el famoso proverbio chino de que más vale enseñar a pescar que regalar un pez, mientras al mismo tiempo aplaudimos los subsidios gubernamentales? Y entonces llegué a una conclusión: la forma en que expresamos nuestras divisiones no nos está explicando las razones, la esencia de lo que nos tiene divididos. Muchas veces podemos expresar estar de acuerdo con una parte de esa división en un cierto problema, pero eso no nos está explicando la esencia de por qué tomamos una u otra postura. Ante un mundo tan dividido, yo personalmente tengo un compás para saber si voy a estar a favor de algo o voy a estar en contra. Y es que dentro del espectro de la pugna histórica que la humanidad ha tenido entre la defensa del individuo en libertad o el sacrificio de ese individuo en pro de un supuesto colectivismo que es más importante, llamado bien común, yo siempre me voy a posicionar a favor del individuo. Y entonces, entre todas estas divisiones que se van creando, en lugar de ponerme a favor o en contra de un tema antes de hacerlo, creo que lo importante es preguntarnos si acaso la vida del individuo, el derecho a sus libertades fundamentales y el derecho a hacer uso del fruto de su propio esfuerzo no son la razón por la cual, como seres humanos, debemos apoyar o al menos estar del lado de quienes ante una división van a favorecer esto. Sin embargo, vivimos en un mundo donde desgraciadamente, cuando ese mismo individuo y su vida, su libertad o su propiedad privada se ven amenazadas, hay otros que aplauden esos atropellos. Y no es precisamente porque en su escala de valores y principios prefieran la muerte antes que la vida, prefieran el robo antes que la propiedad privada o prefieran la esclavitud ante la libertad. La mayoría de seres humanos, cuando son cuestionados entre si prefieren la vida o la muerte, o la vida o el asesinato, obviamente van a decir que prefieren la vida. La mayoría de seres humanos, cuando se les preguntan si tienen el derecho al fruto de su propio esfuerzo, te van a responder que sí, que si ellos trabajaron por algo tienen derecho a hacer uso de eso. La mayoría de seres humanos te van a decir que antes de la esclavitud prefieren la libertad. Pero no necesariamente la respuesta honesta a esas preguntas filosóficas hacen que en los temas cotidianos estas personas escojan de estar del lado que realmente defiende al individuo y defiende esta congruencia. Por eso creo que en este mundo tan complicado y con tantas divisiones, muchas veces el analizar solo lo que nos divide no nos va a dar la respuesta de la esencia fundamental que nos tiene divididos. Y con este cuestionamiento, pues termino yo para que pasemos al panel y ustedes también puedan dar su impresión. Gracias.